Hola niños, muy buenos días. Ayer estábamos viendo el tema de la longitud y hoy ya vamos a ver cómo convertir entre unidades de longitud. En lo que veíamos ayer yo les mencionaba que para medir la longitud de los objetos nosotros íbamos a utilizar como medida determinada o predeterminada el metro, ¿verdad? Pero también les mencionaba que del metro se derivaban otras medidas. Entonces necesitamos comprender bien esto para poder empezar a convertir, ¿sí? Antes de que yo les enseñe a convertir, necesito que ustedes se aprendan bien esto. Hay medidas que son más grandes que el metro y hay medidas que son más pequeñas que el metro, ¿sí? Por ejemplo, las que yo coloqué aquí en verde son las medidas que son mayores que el metro. Es decir, que por cada metro, ¿sí? Van a haber, perdón, que por cada decámetro van a haber 10 metros, ¿sí? Que por cada hectómetro van a haber 100 metros y por cada kilómetro van a haber 1000 metros. Es decir, que estas unidades son mucho mayores que el metro. Que el metro es la unidad o la medida central, la que nosotros utilizamos, ¿sí? Pero, como les digo, estos derivados del metro son mayores. Y también tenemos derivados que son menores que el metro, que son los que yo coloreé aquí en anaranjado, que son el decímetro, el centímetro y el milímetro. Se los menciono porque vamos a aprender a convertir de una unidad a otra, ¿sí? Entonces, es diferente convertir de una unidad mayor a una menor que de una unidad menor a una mayor. Entonces quiero que entiendan esto. El kilómetro es la más grande de las unidades de medida de longitud que nosotros encontramos, ¿sí? Después del kilómetro viene el hectómetro, después viene el decámetro, después le sigue el metro, después el decímetro, el centímetro y el más pequeño de todos es el milímetro, ¿sí? Entonces eso es lo que tenemos que comprender, que cuando nosotros querramos pasar de una unidad más grande a una unidad más pequeña, que es lo que vamos a hacer, y cuando querramos pasar de una unidad pequeña a una más grande, también que es lo que vamos a hacer. Entonces, antes de empezar a convertir, les voy a mostrar también cuáles son las abreviaturas de cada una de estas unidades de longitud que nosotros tenemos para que ustedes las puedan aprender. La abreviatura de kilómetro es la siguiente. Vamos a dibujar otra tabla para poderles poner la abreviatura correcta. Ahí está, ya dibujamos otra tabla. Entonces, para nosotros abreviar la palabra kilómetros, utilizamos la abreviatura KM, ¿sí? KM. Para abreviar la palabra hectómetro, utilizamos la abreviatura HM. Para abreviar la palabra decámetro, utilizamos la abreviatura DAM. Para abreviar metros, utilizamos la abreviatura M. Para abreviar decímetros, utilizamos la abreviatura DM. Pero ojo, cuando estamos trabajando con medidas que ustedes saben que miden menos o que valen menos que el metro, las abreviaturas van en minúscula, ¿sí? Entonces decímetro es DM pero en minúscula, centímetro es CM en minúscula y milímetro es MM en minúscula, ¿sí? Metros también pueden colocarlo en mayúscula o en minúscula, pero la abreviatura puede ir en minúscula, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las abreviaturas? Que KM significa kilómetro, HM hectómetro, DAM significa decámetro, M significa metro, DM significa decímetro, CM significa centímetro y MM significa milímetro. Entonces, cuando yo quiera convertir de una unidad de medida hacia otra, vamos a tener que utilizar esta tabla que les estoy dando y ahorita les voy a enseñar cómo la vamos a entender. Esto que yo les coloqué aquí, les indica cómo convertir cada una de las unidades que les den por las demás unidades que ustedes tienen. Por ejemplo, en la tabla yo les digo, si ustedes tienen kilómetros, ¿sí? Y lo quieren convertir a hectómetros, tienen que multiplicar por 10 el número de kilómetros que tengan, ¿sí? Si lo quieren convertir a decámetros, van a tener que multiplicar el número de kilómetros por 100. Si lo quieren convertir a metros, lo multiplican por 1000. Si lo quieren convertir a decímetros, se multiplica por 10.000, a centímetros por 100.000 y a milímetros por 1.000.000, ¿sí?
Eso si quieren convertir un kilómetro a cualquiera de las otras unidades. Luego, si quieren convertir un hectómetro a cualquiera de las otras unidades, tienen que dividir dentro de 10 para convertirlo a kilómetros. Tienen que multiplicar por 10 si lo quieren convertir a decámetros. Tienen que multiplicar por 100 si lo quieren convertir a metros. Tienen que multiplicar por 1000 si lo quieren convertir a decímetros, por 10.000 si lo quieren convertir a centímetros o por 100.000 si lo quieren convertir a milímetros, ¿sí? Luego, si ustedes tienen decámetros y los quieren convertir en hectómetros, tienen que dividir los decámetros dividido 10. Si los quieren convertir en kilómetros, tienen que agarrar los decámetros y dividirlos dentro de 100. Si los quieren pasar a metros, los tienen que multiplicar por 10. Si los quieren pasar a decímetros por 100, a centímetros por 1000 y a milímetros por 10.000. Luego, si tienen metros, si los quieren pasar a decámetros, tienen que dividir dentro de 10. Si los quieren pasar a hectómetros, tienen que dividir dentro de 100. Y si los quieren pasar a kilómetros, tienen que dividir dentro de 1000. Y si tienen los metros, pero los quieren pasar a decímetros, tienen que multiplicar por 10. A centímetros tienen que multiplicar por 100. Y a milímetros tendrían que multiplicar por 1000. Luego, si tienen un decímetro, si lo quieren pasar a centímetros, deben multiplicarlo por 10. Y si lo quieren convertir a milímetros, deben multiplicarlo por 100. Si lo quieren convertir a metros, deben dividir dentro de 100. Si lo quieren convertir a decámetros, dividido... Perdón, si lo quieren pasar a metros, es dividido 10. Si lo quieren pasar a decámetros, es dividido 100. Si lo quieren pasar a hectómetros, es dividido 1000. Y si lo quieren pasar a kilómetros, es dividido 10.000. Luego, si les dan centímetros y los quieren pasar a milímetros, tienen que multiplicarlos por 10. Y si los quieren pasar a decímetros, dividido 10. A metros sería dividido 100. A decámetros dividido 1000, a hectómetros dividido 10.000 y a kilómetros sería dividido 100.000. Y si les dieran milímetros y ustedes los quieren pasar a centímetros, tienen que dividir dentro de 10. Si los quieren pasar a decímetros, dentro de 100. Si los quieren pasar a metros, dentro de 1000. Si los quieren pasar a decámetros, dentro de 10.000. Si los quieren pasar a hectómetros, dentro de 100.000. Y si los quieren pasar a kilómetros, deben dividir esos milímetros dentro de 1.000.000. Entonces, esta tabla es la que nos indica a nosotros qué operación tenemos que hacer si nosotros queremos convertir de una unidad de medida a otra. Por ejemplo, si a mí me dan 67 kilómetros y me piden que los convierta a hectómetros, ¿sí? 67 kilómetros a hectómetros. Entonces, ¿qué dice? Que si yo tengo kilómetros, para convertirlos a hectómetros, los tengo que multiplicar por 10. Entonces, como yo estos 67 kilómetros los quiero pasar a hectómetros, tengo que ver en mi tabla por qué número los tengo que multiplicar o por qué número los tengo que dividir para que yo los pueda convertir correctamente. Entonces, en la tabla me están indicando, si te dan un kilómetro, lo tenés que multiplicar por 10 para convertirlo a un hectómetro. Entonces, si me dan 67 kilómetros, yo lo tengo que multiplicar por 10 para convertirlos a hectómetros. Entonces en este caso sería 67 por 10, sería igual a 670 hectómetros, ¿sí? Ya convertí mis 67 kilómetros a hectómetros, solo siguiendo lo que la tabla me está indicando, ¿sí? Imaginemos ahora que tenemos los mismos 67 kilómetros, pero me están pidiendo que los pase a decímetros, ¿sí? A decímetros. Entonces igualmente vamos a la tabla y decimos, bueno, me están dando kilómetros, 67 kilómetros. Y aquí dice que si yo tengo un kilómetro, para pasarlo a decímetro lo tengo que multiplicar por 10.000. Entonces, si me están dando 67 kilómetros, yo tendría que multiplicar 67 por 10.000, porque es el número que yo tengo que multiplicar para pasarlos a decímetros, que es lo que a mí me interesa, ¿sí? Entonces, si yo tengo un kilómetro para pasarlo a decímetro, lo tengo que multiplicar por 10.000, dice la tabla. Entonces 67 kilómetros me están dando, yo los tengo que multiplicar por 10.000 según la tabla, para así poder convertir mis kilómetros a decímetros. Y si multiplicamos 67 por 10.000, me va a quedar un total de 670.000. Es decir, que 67 kilómetros van a equivaler a 670.000 decímetros, ¿sí? Ven que es muy fácil convertir solo siguiendo las reglas de la tabla. Ahora imaginémonos, ya no me van a dar kilómetros.
Ahora imaginémonos que me dan 20 decámetros, ¿sí? 20 decámetros. Y quieren que yo los pase a hectómetros, ¿sí? Entonces nos vamos a la tabla y decimos, bueno, ¿dónde me están dando los decámetros? Ah, aquí dice mi conversión. Si yo tengo un decámetro, ¿sí? Para pasarlo a hectómetro, dice que yo lo tengo que dividir dentro de 10, ¿sí? Porque hectómetro es lo que me están pidiendo aquí. Entonces, si yo tengo 20 decámetros, tengo que dividirlos dentro de 10 para poder convertirlo a hectómetro. ¿Se dan cuenta cómo se utiliza la tabla? ¿Sí? Les voy a colorear estas casillas, porque estas casillas son las que les están indicando a ustedes qué es lo que tienen en el problema, ¿sí? Entonces vamos a colorear estas porque estas casillas son las más importantes de todas. Estas son las que me indican si me están dando una medida, cómo las convierto a las demás medidas, ¿sí? Entonces, aquí me están diciendo, tengo 20 decámetros. Entonces ustedes se van a la tabla y dicen, bueno, ¿dónde está un decámetro? Ah, aquí dice, un decámetro para convertirlo a hectómetro lo tengo que dividir dentro de 10. Ah, entonces qué fácil, ¿verdad? Si dice la tabla que un decámetro lo tengo que dividir dentro de 10 para que me dé un hectómetro, o la cantidad para convertirlo a hectómetro, entonces si yo tengo 20 decámetros, ¿sí? Lo voy a tener que dividir, lo vamos a dividir dentro de 10 para poderlo pasar a hectómetros como me lo están pidiendo. Y 20 dividido 10 me va a dar 2. Quiere decir que 20 decámetros equivalen a 2 hectómetros. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí la misma tabla me indica qué hacer, ¿sí? Dice, si te dan decámetros, para pasarlo a hectómetros lo tienes que dividir dentro de 10. Si te dan un metro, para pasarlo a decámetros es dividido 10, para pasarlo a decímetros es multiplicado por 10, ¿se dan cuenta? O sea, la casillita amarilla es la que nos indica qué unidad de medida es la que estamos usando. Y las demás casillas de a la par son las que nos indican cómo convertir de esta unidad de medida a las demás, ¿sí? O sea, aquí en la primera les estoy indicando cómo convertir de kilómetro a las demás. En la segunda les estoy enseñando cómo convertir de hectómetro a las demás. En la tercera, de decámetro a las demás y así sucesivamente, ¿sí? Entonces ustedes siempre deben identificar en esta tablita, si ustedes quieren la pueden imprimir y recortar y pegarla en su cuaderno porque les va a servir mucho para las conversiones. Entonces siempre ustedes identifiquen con con la primera unidad de medida que yo les doy, váyanse al cuadrito amarillo que esté abajo de la unidad de medida que yo les esté dando. Por ejemplo, en la primera yo les di kilómetros, entonces me voy al cuadrito amarillo que está abajo de kilómetros y digo, bueno, un kilómetro lo tengo que pasar a hectómetros según me indica mi problema. Entonces para poderlo pasar a hectómetros, dice que si yo tengo un kilómetro, para pasarlo a hectómetros lo tengo que multiplicar por 10. Entonces ya digo yo, ah bueno, entonces tengo 67 kilómetros, lo tengo que multiplicar por 10 para poderlo pasar a hectómetros, que es lo que me está pidiendo este primer problema. El segundo me dice, tenemos 67 kilómetros, entonces me voy otra vez a la fichita amarilla de los kilómetros. Entonces digo, tengo un kilómetro, para pasarlo a decímetros, que es lo que me está pidiendo, dice que lo tengo que multiplicar por 10.000. ¿Sí? Si yo tengo un kilómetro, lo tengo que multiplicar por 10.000 para pasarlo a decímetros. Entonces aquí yo tengo 67 kilómetros, los tengo que multiplicar por 10.000 para pasarlo a decímetros. Y ya me quedó 670.000 decímetros. Y en la tercera tengo 20 decámetros, ¿sí? 20 decámetros, o sea, me voy a mi tabla y digo, bueno, si yo tengo un decámetro y lo quiero pasar a hectómetros, ¿qué tengo que hacer? Ah, bueno, pues aquí me está indicando que si yo tengo un decámetro y lo quiero pasar a hectómetro, tengo que dividirlo dentro de 10. Entonces, si tengo 20 decámetros, tengo que dividir 20 dentro de 10 para poderlo pasar a hectómetros, ¿sí? Ahora imagínense que estos 20 decámetros, en lugar de que me pidan que los pase a hectómetros, me piden que los pase a metros, ¿sí? Entonces nos ubicamos otra vez. Tengo 20 decámetros, entonces nos vamos a la tablita donde me dice, si yo tengo un decámetro, ¿qué tengo que hacer para pasarlo a metros? Tengo que multiplicar por 10. Entonces, si yo tengo 20 decámetros, para pasarlo a metros, tengo que multiplicar por 10.
¿sí? Porque es la regla que me están dando a mí en la tabla. Y eso me va a quedar 20 por 10 en un total de 200 metros, ¿sí? Quiere decir que 20 decámetros pasados a metros, perdón, aquí yo puse hectómetros otra vez, 10 metros, ahí está. 20 decámetros pasados a metro me van a dar 200 metros, ¿sí? Entonces ustedes siempre, siempre, fíjense bien qué es lo que les está pidiendo el problema. Vamos a hacer un último ejemplo. Imaginémonos que yo tengo 500 centímetros, ¿sí? 500 centímetros. Y me pide que los pase a metros, ¿sí? Entonces nos vamos a ir a nuestra tabla donde me dice qué hacer para pasar centímetros a metros. ¿Dónde me dice qué hacer para pasar centímetros a metros? Aquí, ¿sí? Me está indicando. Si yo tengo 1 centímetro, para poderlo pasar a metros, tengo que dividir ese centímetro dentro de 100, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen 500 centímetros, para pasarlo a metros también tienen que dividir dentro de 100. ¿Sí? Si se dan cuenta, la tabla es la que les dice qué número usar. Es muy fácil, ya con la tabla yo ya sé qué número es el que tengo que multiplicar o qué número es el que yo tengo que dividir para resolver mi problema. ¿Sí? Teníamos 500 centímetros, entonces la tabla dice que si yo tengo 1 centímetro, para poderlo pasar a metros, tengo que dividir dentro de 100, ¿sí? Que está aquí, ¿sí? De centímetros a metros. Entonces, dice, si yo tengo 500 centímetros, dice la regla que yo tengo que dividir los centímetros dentro de 100 para poderlos pasar a metros. Y 500 dividido 100 me va a dar un resultado de 5 metros, ¿sí? Es decir, que 500 centímetros equivalen a 5 metros. ¿Se dan cuenta lo fácil que es? Y si imaginémonos que a mí me dieran 500 centímetros, pero ahora yo los quiero convertir a milímetros, ¿sí? Entonces ustedes hacen lo mismo. Se van a la tabla, a la fichita de centímetros, dice que si yo tengo 1 centímetro y lo quiero pasar a milímetros, lo tengo que multiplicar por 10, ¿sí? Entonces, 1 centímetro para pasarlo a milímetros se multiplica por 10. Entonces, si yo tengo 500 centímetros, tengo que multiplicar 500 por 10 para poderlo pasar a milímetros, ¿sí? Entonces, tengo centímetros y los quiero pasar a milímetros, entonces para pasar a milímetros, los centímetros tengo que multiplicar por 10. Entonces tengo 500 centímetros por 10, me va a dar 5000. Entonces ya convertí 500 centímetros a milímetros. Y 500 centímetros a milímetros nos quedaría como 5000. ¿Se dan cuenta? Entonces siempre identifique, en primer lugar, cuál es la unidad de medida que les están dando. Ya que identificaron la unidad de medida que les están dando, se van a su tabla, ¿sí? Si yo les estoy dando kilómetros, entonces se van a su tabla donde está 1 kilómetro, ¿sí? Y luego buscan por qué número o dividido qué número tienen que hacer la conversión para que les quede lo que les están pidiendo, que en este caso era de kilómetros a hectómetros. Entonces ustedes ubican, bueno, me están dando kilómetros, entonces me vengo aquí a los kilómetros. Ahora, ¿qué número tengo que multiplicar o dividirle a la cantidad de kilómetros para poderlo pasar a hectómetros? Entonces miran en su tabla y dice, ah, si quieren pasar sus kilómetros a hectómetros lo multiplican por 10 y listo, ¿sí? Entonces ya vienen ustedes y dicen, bueno, de kilómetros a hectómetros es 67 por 10, eso me va a quedar 670, ¿sí? Si yo quisiera pasar este 67 kilómetros a decámetros, ¿sí? Tendría que haberlo multiplicado por 100. Y si yo quisiera pasar este 67 kilómetros a metros, hubiera tenido que multiplicar por 10, por 1000, perdón, porque es lo que me dice mi tabla, ¿verdad? Y aquí que me decía que pasara los 67 kilómetros a decímetros, entonces ustedes decían, bueno, tengo kilómetros y la tabla dice que si yo tengo 1 kilómetro, para pasarlo a decímetro tengo que multiplicarlo por 10.000, ¿sí? Entonces, como les digo, ustedes identifican la unidad que les están dando de medida y se van a la fichita amarilla debajo de la columna donde está la unidad de medida que les están pidiendo, ¿sí? Por ejemplo, aquí me pedían de decámetros, entonces yo me voy a la fichita amarilla que está abajo de la columna de decámetros, ¿sí? Y luego ya ustedes miran por qué número o dividido qué número lo tienen que realizar
para convertirlo a la segunda unidad de medida que les están pidiendo, que en este caso es hectómetros. Entonces ustedes estaban aquí, dicen, para pasarlo a hectómetros dice dividido 10. Entonces la cantidad que teníamos dividido 10, en este caso la cantidad que teníamos era 20, dividido 10, me dio 2 hectómetros. Y así es entonces, niños, como convertimos de una unidad de medida de longitud a otra con esta tabla. Entonces recorten, si ustedes tuvieran la posibilidad, impriman esta tabla, recórtenla y péguenla en su cuaderno. Si no tienen la posibilidad de imprimir, pues cópienla en su cuaderno con regla, con colorcitos y todo así ordenadita, así como la hicimos aquí, para que eso les ayude a ustedes a convertir de una unidad a otra, ¿sí? Y solo les va a quedar hoy de ejercicio que realicen ustedes la página 185. Se las explico de una vez porque tiene un pequeño error. En la primera, bueno, las instrucciones dice, escribe la medida en la unidad indicada. Entonces, la segunda y la tercera tabla están bien, porque les dan la cantidad en kilómetros y dice que para pasarla a metros tienen que multiplicar por 1000. Justamente es lo que está aquí en nuestra tabla, miren, que dice que un kilómetro se multiplica por 1000 para pasarlo a metros, ¿verdad? Entonces, en la tabla de ahí del libro dice que ustedes tienen ciertas cantidades de kilómetros y las multiplican por 1000 para pasarlas a metros, ¿sí? Esa es la segunda tabla. Entonces ustedes solo van a multiplicar 3 por 1000 y les va a quedar la cantidad en metros. Después 17 por 1000 y les va quedando la cantidad en metros. Igual, la tercera tabla tienen que pasar de hectómetros a metros. Y dice que para pasar de hectómetros a metros tienen que multiplicar por 100, justamente como la tabla que yo les di aquí, ¿verdad? Entonces ustedes en la tercera tabla tienen que multiplicar 5 por 100, 25 por 100, 76 por 100 y así para ir pasando los hectómetros a metros. Pero en la primera tabla se equivocaron porque nos pusieron decímetros y dice que por 10 lo pasamos a metros y no es cierto, porque si nos dan decímetros, ¿sí? Para pasarlo a metro tenemos que dividirlo dentro de 10, no multiplicarlo dentro de 10. Entonces ahí lo que pasó es que ellos se confundieron en la abreviatura, no en las unidades que nos dieron. Ellos quisieron decir decámetros. Entonces ustedes cambien donde dice DM en la tabla por DAM, ¿sí? Que es la abreviatura de decámetros. Entonces les está pidiendo que ustedes conviertan de decámetros a metros, ¿sí? Y para convertir de decámetros a metros, ahí les dice que hay que multiplicar por 10, justamente como lo tenemos aquí también, ¿verdad? Entonces, en la primera tabla ustedes van a tener que multiplicar 9 por 10, 49 por 10, 87 por 10 y así sucesivamente para convertir los decámetros a metros. Pero como les digo, solo corrijan en esa primera tabla porque la abreviatura que les pusieron es DM y está incorrecta. Ustedes tienen que corregirla y colocarle DAM, que es lo que les están dando. Se los están dando en decámetros para que ustedes lo pasen a metros, ¿sí? Eso sería entonces todo por hoy, niños. Espero que les haya gustado la clase y los veo mañana. Se cuidan mucho.